Algunos amigos de Facebook, conocidos, me consultan acerca del taller de oratoria que tengo previsto dar. Hoy tenía previsto tener una charla informal, por decirlo de algún modo, con un grupo de personas, pero bueno, no se dieron las cosas. En el lugar donde iba a dar la charla había muchas actividades, entonces no se pudo dar, sencillamente no se pudo dar. De todos modos, para aquellos que me consultan, que quieren saber cómo va a ser ese taller, les cuento brevemente, porque por Facebook es muy difícil escribir todo lo que significa este taller, ¿no? En realidad vamos a tratar de romper una lanza, porque cuando uno escucha oratoria, automáticamente lo asocia con orador, con ese señor muy bien vestido, traje, camisa, corbata o moñito en todo caso, qué sé yo, que muy circunspecto habla desde el púlpito de una catedral con un micrófono en mano y engolando la voz así, señoras y señores. No tiene nada que ver con eso. Se nos ha metido en la cabeza esa imagen, porque hubieron muchos oradores que lo hicieron de ese modo. Entonces, quienes nos precedieron nos fueron explicando que un orador era eso que nos mostraban en aquel entonces. Un orador es una persona que tiene la posibilidad de hablar para un grupo de personas, para llevar un mensaje a un grupo de personas. Básicamente es eso. No necesita ni el moñito, ni la corbata, ni el traje. Yo en este momento estoy vestido de sport y estoy haciendo informalmente las veces de orador a través de un video. Esa es una de las lanzas que quiero romper. Es decir, que la gente no crea que un orador es ese señor, sino que puede ser cualquiera. Cualquiera que tenga un mensaje para dar a otro, mejor dicho, a otros, porque en realidad es para un grupo, y que sepa cómo hacerlo. Buscar las palabras correctas, buscar los términos correctos. Y además, tener muy en cuenta el discurso gestual, no solamente el oral, sino el gestual. Que dentro de una comunicación person to person, como dicen los americanos, el lenguaje gestual ocupa el 80% de la comunicación, mientras que la parte verbal ocupa solamente el 20%. Es decir, que si usted se quiere comunicar con un grupo de personas, quiere transmitirle a un grupo de personas un concepto determinado, esa forma de gesticular, de moverse, de mirarlo, de asombrarse, no sé, de lo que sea, eso tiene un peso decisivo. Bueno, esas son las cosas, algunas de las cosas que voy a estar hablando en este taller de radio. Otra de las cosas es cómo dirigirse a la gente en función del entorno, en función de qué estamos diciendo y en qué lugar. No podemos estar hablando de energía nuclear en, qué sé yo, en un club social de barrio, porque no nos van a entender nada. No tiene sentido, no tiene lógica. Ni tampoco vamos a ir con los muchachos de la voz del Rioba al Sheraton. No tiene lógica tampoco. Eso también hay que tenerlo en cuenta y lo vamos a charlar durante ese taller. Una cosa que muchos me plantean, me lo han planteado con el correr de los días, no fue una cosa de hoy, es el temor que tienen a enfrentar a un público determinado. Muchos por temor al ridículo, muchos por temor al que dirán, muchos sencillamente me dicen: tengo pánico actoral, tengo pánico de escenario, tengo pánico frente al público.
El pánico actoral es una cosa que le sucede a mucha gente. Por suerte cada vez a menos, porque las sociedades modernas se manejan de una manera diferente. Los jóvenes tienen mucho más desparpajo, son mucho más auténticos, son mucho más legítimos, más transparentes de lo que era la gente de mi generación. Entonces, como que no les importa demasiado lo que piensen o dejen de pensar los demás. Ellos tienen algo para decir, lo dicen. Y es la forma, es la forma. Si alguien tiene algo para decir, pues que lo diga, punto, ya está, a otra cosa. Hay técnicas, obviamente que hay técnicas, eso existe y eso se consigue con el estudio. Hay oradores que son magníficos oradores sin haber estudiado nada, eso es real también, eso es lógico, pasa. Pero en general, la escuela, los libros, nos entregan su aporte que a veces no es poco. El actor que no conozca a Stanislavski no es actor. ¿Por qué? ¿Quién es Stanislavski? Se preguntará más de uno. No es el personaje que hacía Olmedo cuando actuaba en la televisión, que lo mencionaba y todo el mundo decía ¿quién es Stanislavski? Bueno. Este señor es la palabra máxima en materia teatral a nivel mundial. Y escribió obras, cantidades. Y él nos da un montón de herramientas. De esas herramientas voy a hablar en el taller de radio. De esas técnicas para poder enfrentar a un grupo de personas, ya sea personas conocidas o totalmente desconocidas. Con las personas conocidas hay más problema todavía, porque tememos al juicio de aquel que está cerca nuestro, de aquel que nos va a ver mañana y nos va a decir, che, qué papelón que hiciste. Vamos a aprender a que no nos importe que nos diga qué papelón que hiciste. Porque en todo caso le vamos a explicar que no es que yo hice un papelón, sino que él no me supo entender. Además es más fácil y uno se saca el problema de encima y se lo tira a él, que es el que vino con el problema, con el comentario negativo. De modo tal que hablar acerca de oratoria da como para hablar mucho tiempo. Como se dice en radio cuando no hay mucho para decir y empiezan a hablar, se dice morcilleo. Hay mucho para morcillear en esto. Pero cosas concretas no son tantas. No es tan difícil. No es un tema tan complicado. Y una vez que lo aprendan, y bueno, después van a poder charlar con la gente en grupos donde se plantee, donde se dé. Yo hace algunos años atrás di un taller de radio para gente que quería tener su programa de radio y que por alguna razón no podían asistir a la escuela de locutores. Ellos simplemente querían tener un programa de radio, no pretendían ser locutores. Y entre ese grupo se me acerca un señor mayor y me dice, mire profesor, yo tengo un problema, que yo no quiero hacer radio. Digo, bueno, ¿para qué se anotó entonces? Me dice, le explico. Yo soy jubilado y formo parte de un centro de jubilados. Y cada vez que se hace algún acto en el centro de jubilados, me convocan a mí para que yo haga uso de la palabra. Y sinceramente no sé cómo hacerlo. Y a veces me quedo pensando, la gente aplaude como para que yo me suelte y se me pasen los nervios. Pero no tiene que ser así, a mí me da vergüenza. Le dije, no se haga problema, yo le voy a enseñar algunas cosas. Y le enseñé, junto con todo el grupo, porque al grupo también le enseñé un poco de oratoria. Pasaron unos cuantos años desde aquel entonces, y no sé, habrían pasado 6, 7 años, por decir algo. Y me llama por teléfono este señor, consiguió mi teléfono, no sé cómo, y me llama por teléfono. Y me agradece lo que yo le había enseñado, porque resulta que después del curso lo llamaban de otros centros de jubilados para que fuera a ser de maestro de ceremonia. Y estaba ganando plata con eso, le estaban pagando. Es decir, quien tiene la capacidad desarrollada, porque la capacidad la tenemos todos, quien tiene la capacidad desarrollada
de comunicarse con alguien a través de un mensaje, esa persona no solamente puede hacer dinero, sino que además puede mostrar sus conocimientos ayudando a otros a que crezcan dentro de ese conocimiento, por ejemplo. Hacer escuela, lo cual es algo magnífico. Tiene muchas ventajas la oratoria, muchísimas. Pero no se les voy a contar en este video, que pretende no ser tan extenso. Aquí simplemente en poco más de 10 minutos quise dar un pantallazo acerca de lo que va a ser este taller, que lo vamos a hacer posiblemente en la misma Plaza Italia, en la Circunvalación, en la Plaza Redonda ahí de Palermo, frente a la Rural, hacia fin de mes. Posiblemente lo hagamos hacia fin de mes, vamos a ver. Esto es en un grupo de Facebook que se llama Gratiferia, donde todo es gratis, donde el que quiere lleva algo para regalar, en vez de tirarlo a la basura, lo lleva ahí y se lo regala, algo que sirva, obviamente, ¿no? Si es basura, cáscara de naranja no sirven, por ejemplo. Aunque a algunos les sirve, porque con cáscara de naranja hacen cosas, hacen dulces, hacen licores, hacen un montón de cosas. Pero no es el caso. Me refiero a ropa, electrodomésticos que ya no se usen y qué sé yo. Bueno, todo eso se lleva a la gratiferia y se regala. Se regala a otra persona que por ahí lo necesita y se lo lleva. Entonces este grupo trabaja de esa manera, arma ferias así ambulantes en determinados lugares de Buenos Aires, y no solamente de Buenos Aires, ya en todo el mundo, donde se ofrecen las cosas que el feriante va a ofrecer, para que la gente se las lleve gratuitamente, sin pagar nada. Y así puedo ir con las manos vacías y me guste algo y traérmelo para casa y no pagué nada. Esa es la idea de las gratiferias, pero es un tema totalmente aparte. Como es gratiferia, todo es gratis. Entonces yo voy a dar mi taller también gratis. Algo que normalmente se cobra, y se cobra bastante caro, pues yo lo voy a dar gratis en ese lugar y para ese grupo de gente. Esa es la idea. Por supuesto que voy a avisar con tiempo, porque lo de hoy fue muy a las disparadas, teníamos con mi mujer algunos compromisos en el mismo día, no sabíamos todavía siquiera si íbamos a ir o no, así que no se pudo publicitar con tiempo la charla que pretendía tener hoy. Tampoco pude hablar con los organizadores para saber que había tanta actividad. Pero para ese entonces sí, vamos a hacerlo con tiempo, se va a publicitar con tiempo, y ustedes se van a enterar en qué momento se va a hacer esta charla. No va a ser una charla, ya va a ser un taller completo con más elementos de juicio. Esto les quería contar, porque se imaginan todo esto escrito en la computadora, como decía Pepe Iglesias el Zorro, que para muchos jóvenes no saben ni quién era, fue un gran actor. Él decía, tengo el orero duro, los dedos duros, ¿no? Y así le quedan a uno como bolitas, y los dedos de tanto escribir. ¿No? Entonces dije, lo hago muy fácil. Hago un video y le cuento a la gente cuál era la idea. Esta era la idea. Nos encontramos en la próxima. Vamos, los espero.